son dientes temporales o si son dientes definitivos. Vamos a variar en la configuración, en el número, tamaño, la forma, todo eso nosotros lo vamos a observar. Y aquí vamos a tener en cuenta un poco, hablando del origen, que en ellos sabemos que los dientes tienen un origen a nivel embriológico del ectodermo, es decir, que deriva del epitelio oral de la cavidad oral para formar el esmalte, y por otro lado tenemos que el periodonto de inserción y el complejo dentino-pulpar, que es de origen ectomesenquimal, ¿vale? Sobre todo porque vamos a tener que la pulpa está conformada y tiene una gran cantidad de tejido conectivo. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de complejo dentino-pulpar. Si hablamos de complejo dentino-pulpar, hay una celulita que sí o sí se nos tiene que venir a la mente. ¿Qué celulita comparte la dentina y la pulpa? Odontoblastos. Los odontoblastos, ¿cierto? Porque sabemos que el cuerpo del odontoblasto está acá dentro de la dentina y su prolongación, su proyección va a estar hacia el esmalte, ¿cierto? Eso nosotros lo vamos a ver ahí. Por otro lado, nosotros vemos que el periodonto de inserción está conformado por ¿qué, chicos? Ligamento, Hueso. ¿cómo? El alveolo, que vendría siendo hueso, y una parte del diente, el cemento, ¿cierto? El periodonto de inserción, que es cemento, ligamento y el hueso alveolar. Recuerden que los dientes están dentro de un alveolo dental, que es como lo que vendría siendo las raíces que se introducen ya sea en los procesos alveolares del maxilar o el proceso alveolar del hueso mandibular. Y por obvias razones, el alveolo toma la forma de la o las raíces dependiendo del diente que esté articulándose allí, ¿vale? Ahora, por otro lado, sabemos que ellos van a tener forma de arcos, es decir, como si nosotros tuviéramos una U, ¿vale? Y tendremos uno superior, uno inferior. En esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué destaca aquí? Claramente, yo no voy a pensar que eso, por ejemplo, eso que yo estoy señalando, ¿qué sería esa parte? ¿Qué parte del diente sería eso que estoy señalando? Las raíces. Y si nosotros vemos, esto está allí dentro del hueso, mire, comparemos allí con lo que vemos acá. Esas raíces van a estar dentro del alveolo y aquí lo que yo lo estoy viendo y que no se evidencia es lo que vendría siendo la tabla ósea vestibular. Tabla ósea que está precisamente ayudando a formar parte de la pared de los alveolos del lado vestibular, y obviamente también si tengo una tabla ósea vestibular también voy a tener una tabla ósea palatina y o lingual dependiendo de la ubicación. Aquí, ¿qué evidenciamos? Vemos dónde está la corona, vemos dónde está el cuello, vemos dónde están las raíces. Y aquí vemos que se nos forma, no sé si notan que aquí hay como una curva, ¿cierto? Es una curva normal porque va en relación a la posición que tienen los dientes de acuerdo al hueso maxilar, y que recordemos de que estos dientes tienen que ocluir con unos dientes que son inferiores. Los dientes inferiores, sé que se escucha redundante, ocluyen con los superiores, pero aquí quiero ir con este comentario, en que nosotros tenemos un diente antagonista. Es decir, yo, primer molar inferior, mi antagonista debiese ser mi primer molar superior, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Si tengo primer molar superior derecho, tengo primer molar superior izquierdo, ¿vale? Con eso ahí no tenemos pérdida. Y lo otro que también nosotros vamos a tener en cuenta es de que estos dientes, chicos, que vienen siendo estos antagonistas, van a tener puntos de contacto, ¿vale? Porque nuestro molar contacta con los puntos de contacto del antagonista. Ahora, nosotros vamos a observar, adicional a eso, unos puntos que se van a denominar interdentales o interproximales, lo vamos a ver más adelante. La corona, el cuello, la raíz, el ápice y el foramen. Estas son tres cosas universales que tiene cualquier diente, da lo mismo si es temporal, anterior, definitivo, da lo mismo. Y en esta parte nosotros vamos a tener los siguientes conceptos: corona anatómica, corona clínica, cuello anatómico, cuello clínico y raíz anatómica y clínica. ¿Qué hace en relación a lo clínico? Es a lo que yo puedo ver inmediatamente el paciente. Yo tengo una apertura de la cavidad oral,
Yo separo el vestíbulo, separo la lengua y yo clínicamente puedo observar corona, cuello, ¿vale? Y, ojo, en un mal caso, la raíz, porque lo ideal es que la raíz de nosotros no sea visible clínicamente. Si esta raíz es visible clínicamente, yo puedo pensar que el paciente tiene periodontitis, puedo pensar que el paciente tiene una recesión gingival, y cualquiera de los dos casos no es un caso morfológico favorable, obviamente tampoco clínico, de pronóstico, no lo es, ¿vale? Ahora, ¿eso para qué me sirve? Porque yo, imaginémonos por un momento que yo estoy viendo la raíz o la cara vestibular de una raíz. Yo no puedo dar por hecho de que todo eso, si yo no sé diferenciar eso, yo podría decir, ah, es que tiene una corona clínica súper larga, porque estoy contando también con esa cara vestibular y obviamente eso está errado. Ahora, el cuello anatómico es importante porque aquí, por ejemplo, en este cuello anatómico está este límite. ¿Cómo se llamaría esa línea? Esa línea que tendríamos aquí. Línea melocementaria. La línea melocementaria, porque justo donde se une de un lado el esmalte y del otro lado se une el cemento. Favor no confundir con amelodentinario, porque acuérdense que la dentina está hacia la profundidad. Si yo veo la línea amelodentinaria, lo mismo no es bueno, significa de que ese diente tiene un desgaste grandísimo y obviamente no voy a tener un buen, digamos, un buen diagnóstico clínico para ese paciente. Ahora, hablando de generalidades de la pulpa, aquí es donde nosotros tenemos. La pulpa va desde la corona, que debe ser proyecta, hacia lo que vendría siendo hasta el ápice de un diente y que va hacia el foramen. ¿Por qué? Porque aquí, donde esto que yo les estoy marcando en este punto, es el foramen, es el punto de comunicación, el punto de entrada donde debiera ingresar nervios alveolares, superiores e inferiores, dependiendo de donde yo me encuentro, debiese ingresar, además de los nervios alveolares, debiese ingresar arteria y lo más lógico es que de allí también salga vena. ¿Por qué? Porque la pulpa es un tejido que tiene sangre arterial, sangre venosa, que también tiene linfa, que también va a tener nervios, por eso hablamos de un órgano dentario, y que esta tiene que comunicarse a través de estos forámenes. Este foramen no solamente sirve para que haya esa comunicación, sino también porque ese foramen tiene una relación muy íntima con ese periodonto de inserción y hacia el hueso alveolar. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿qué importancia tiene esto? Mucho. ¿Por qué? Imaginémonos una caries en un diente, ¿vale? ¿Qué estructuras tienen que atravesar las bacterias que están produciendo la caries hasta llegar al hueso alveolar? ¿Qué estructuras tendría que pasar? ¿Cuál sería ese recorrido? Esmalte, dentina, pulpa, pulpa cameral, sigue avanzando hacia la pulpa radicular, sale por el foramen y me infecta, y ustedes lo escuchan así, me infecta ese hueso, llegando a formar patologías como son las periodontitis periapicales, formándome quistes, granulomas, y esas vienen siendo lesiones que se pueden ver radiográficamente y lesiones que pueden producir dolor, inflamación y en el peor de los casos llegar a ser un compromiso sistémico del paciente, que el paciente se sienta con fiebre, decaído, porque ellas van evolucionando. Puedo pasar de tener un exceso apical, puedo pasar a tener un exceso que involucre tejido blando, tejido duro, entonces esto es bastante complejo. Ahora, esta pulpa, que ya dijimos cuál era el recorrido, va a tener lo que se denomina un sistema de conductos, ¿vale? Lo normal es que nosotros nos imaginamos, ya listo, en cada raíz hay un conducto radicular y fin, se acabó, ¿vale? Pero el tema es que en este sistema de conductos yo puedo precisamente subdividirlos y subclasificarlos de acuerdo a su ubicación en, por ejemplo, conductos laterales, que es este conducto que yo estoy viendo ahí, mírenlo, y ese conducto está saliendo del conducto principal. Puedo tener
conductos que están en la furca, que vienen siendo inter, mírenlo allí, ese conductito, está saliendo de aquí, y ahí es donde yo tenía la furca. ¿Y qué es la furca? La furca es la división que se genera en dos raíces. Allí esa furca me puede dar hacia una raíz vestibular o una raíz palatina. O dependiendo del diente puedo tener una raíz mesial y una distal. Después vamos a entrar en detalle con eso. Así sucesivamente a mí se me forma un sistema de conductos. Conducto principal, el conducto por donde se origina, el conducto lateral, colateral, conducto interradicular. Vamos a tener conductos accesorios, como es esto que nosotros vamos a tener aquí en esta zona, ¿vale? Y por último, vamos a tener lo que vendría siendo esa foramina o ese foramen que vamos a tener aquí en ese puntito, ¿vale? Este conducto, acá de esta forma, estamos viendo, y si ustedes ven, el conducto no es recto. El conducto toma la curvatura que también toma la raíz, ¿vale? Importante tener en cuenta eso, y es relevante, por ejemplo, al momento de hacer una endodoncia. ¿Qué es una endodoncia? Y se lo voy a explicar así, en términos muy a grosso modo. Yo vengo y supongamos que tengo una caries aquí en este punto, en ese cuerno pulpar, ¿vale? Ese cuerno pulpar tiene una caries. Yo abro con una fresa, con esa maquinita que suena como que todos lo hemos visto, escuchado alguna vez. Es como si fuera un taladito. Entro y una vez yo caigo ahí en la cámara pulpar, yo busco un pedacito de metal, ¿vale? Como un alambrito que se llama lima, y esa lima tiene como una superficie que se va a asimilar como si fuera un corcho. Entonces yo vengo, introduzco esa lima y yo la empiezo a mover con ese movimiento donde yo enrosco y empiezo a jalar en dirección opuesta. Cada vez que yo jalo de allí, yo me estoy trayendo pedacitos de pulpa, hasta que yo elimino la pulpa de todo el diente. En la endodoncia, si el diente tiene dos raíces y una fuera de la solita, la que está infectada, da lo mismo. Yo tengo que eliminar la pulpa de todo el diente. ¿Listo? Una vez yo eliminé la pulpa de todo el diente, reemplazo ese tejido por un material sintético que va a ser biocompatible, que será por lo general gutapercha. Y por eso se ve así, rosadito, los dientes que tienen tratamiento de conducto desde un punto de vista clínico. O sea, su canal de conducto se ve así y es ese material. Ahora, ¿eso toma relevancia? Sí, porque si al endodoncista se le llega a olvidar, por ejemplo, que el primer molar inferior, a pesar de que tiene dos raíces, él en realidad tiene tres conductos y él no hace esa limpieza de ese tercer conducto, el trabajo va a fracasar porque la infección va a seguir, va a progresar y el paciente va a estar con dolor. Por eso es la importancia. Si no recordamos lo de las curvaturas, también cuando hacemos exodoncia se nos olvidan esas curvaturas y podemos llegar a fracturar el diente. O sea, todo esto desde un punto de vista tiene, créanme, bastante relevancia en cómo ustedes abordan los tratamientos. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver, pregunta, vemos corona anatómica y raíz anatómica ahí. ¿Qué creen? ¿Cierto que sí? ¿Y cómo saben? Por ejemplo, tomemos este diente, porque aquí usted ve que por aquí debiera de terminar el esmalte y está viendo el cambio de coloración, que inmediatamente usted piensa de que eso es cemento. Ahora, ¿qué pasa? Si este cráneo que yo estoy viendo ahí fuera una persona viva, nosotros tendríamos que eso estaría cubierto por el periodonto de protección. Porque el periodonto de protección es precisamente esa encía marginal, encía adherida, encía que vamos a tener papilar o interproximal, que permite que este cuello del diente sea cubierto y que es lo que nosotros estamos viendo aquí de este lado, ¿vale? Ahora, la corona de ese diente, vamos a tener lo siguiente. Aquí ya todo el mundo sabe lo típico, pero necesito que comprendamos lo que son caras, márgenes y ángulos. En este caso, las caras van a ir en relación, ya para efectos clínicos aquí de la asignatura, no vamos a olvidar del concepto anterior, posterior, lateral, y vamos a hablar de los conceptos que vienen siendo vestibular,
lingual o palatino y mesial y distal. Basándonos en esto que estamos viendo. Primero, ¿esa arcada es una arcada superior o inferior? Superior. Superior, listo, maravilloso. Si ustedes ven, aquí yo veo que me está hablando de la cara vestibular. ¿Qué es la cara vestibular? Es la cara de los dientes que contactan con el vestíbulo oral, ¿vale? Y acuérdense que el vestíbulo oral es precisamente, está conformado por la mucosa oral y que esa mucosa tendremos por un lado labios, por un lado vamos a tener las mejillas en su cara interna, ¿cierto chicos? Eso que ustedes acuérdense que llenamos así como de aire, todo es mi vestíbulo oral. Y esa cara contacta con ese espacio. Al cambio que, por ejemplo, ustedes pueden ahora mismo hacer ejercicio. Cierran la boca y relajan y van a sentir cómo su lengua contacta con ciertas caras de sus dientes. Ese punto donde la lengua contacta correspondería a la cara lingual o palatina. Hablamos de palatino cuando nos referimos a superior, lingual cuando nos referimos a inferior. Sin embargo, algunos autores, como el autor del libro que yo les estoy mandando, también habla de las caras superiores que están por detrás, que contactan con la lengua. No habla necesariamente de cara palatina, sino de cara lingual. Voy a dar un ejemplo. Él viene y dice 1.1, que sabemos que el 1.1, ¿qué diente sería? Derecho, ¿cierto? Todos estamos claros ahí. Pero él dice que también el incisivo tiene una cara lingual. ¿Pero por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Si ustedes cierran, si ustedes ocluyen totalmente sus dientecitos, van a sentir como la punta de la lengua, el vértice de la lengua, contacta con esa cara que normalmente decimos palatina, ¿vale? Entonces, ¿con qué va este comentario? Que si en el libro nosotros leemos la cara lingual, no pensamos directamente que es un error del libro, sino que entendamos el contexto de lo que nos está diciendo el autor, ¿vale? Entonces, para efectos prácticos de aquí de la asignatura, para que ustedes no se enreden, yo les voy a estar hablando mucho de palatino para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Pero en el libro van a encontrar lingual y ya entienden a qué se refiere eso. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene dudas con eso? Perfecto. Ahora, la cara vestibular, también para efectos prácticos de acá de la clase, muchas veces para ubicarnos yo me voy a estar colocando en posición como un ejemplo. Entonces, en este caso, quiero que tengamos en cuenta que la cara vestibular mía es lo que yo tengo hacia el frente, que yo estoy mirando hacia ustedes. Donde yo tengo, por ejemplo, la cola del caballo, de acá del cabello, ¿vale? La coleta, eso vendría siendo mi cara lingual o palatina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo tengo, dependiendo de la ubicación, yo puedo tener una cara labial, porque contacto con la mucosa interna de los labios. Pueden hablarles de cara bucal, porque estoy contactando con la mucosa bucal, que es lo que nosotros tenemos en laterales. Pero entendemos que si yo hablo de mucosa vestibular, me estoy refiriendo a la cara que está adelante. ¿Se entiende eso, chiquillos? Ahora, ¿por qué también el adelante es raro? Porque si yo soy un central, claramente yo estoy viendo hacia adelante. Pero si yo me coloco en forma de arco, si yo fuera un molar, me tendría que estar colocando más o menos así. Y claramente mi cara vestibular no está mirando hacia adelante. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por eso hablamos de vestibular y no hablamos de anterior, porque no cumple, de acuerdo a la posición anatómica, esa cara. Aparte de eso, nosotros tenemos cara mesial, es la cara que se acerca a la línea media. Vamos a tomar de referencia esta línea que es el pizarrón, ¿vale? Por lo tanto, este lado mío que se está acercando a la línea media es mesial y este lado es distal, ¿vale? Ahora, por otro lado, aquí tendremos la definición de cada una de ellas y aquí es donde tenemos otra cosa. Cuando yo me estoy en dientes anteriores, como viene siendo central, lateral, canino, da lo mismo si es superior o inferior, yo diría que esta parte de aquí es la cara incisal o el borde incisal, para ser más específico, porque es un borde. Pero si por el contrario yo fuera un premolar o fuera un molar, esta cara de acá viene siendo la cara oclusal, porque es donde están las cúspides, porque es lo que ocluye y contacta con los dientes
porque no aplica. Como tampoco voy a decirle cara incisal del segundo molar. ¿Por qué? Porque no tiene un borde incisal, solamente oclusal. Ahora, señorita. Entonces, yo creo que hay que hablar de la cara incisal, del incisivo lateral, no suena redundante. Es que ahí donde tiene el punto, que como hay, voy a ponérselo así, porque no suena redundante. Porque imaginémonos que usted tiene un paciente, ¿vale? Y ese paciente soy yo. Me caigo y me fracturo el borde incisal, ¿vale? De mi 1.1. Entonces ahí es donde usted tiene una forma de acortarlo. Como yo me fracturé ese incisivo, y usted me va a mandar donde su rehabilitador de confianza, usted le va a decir, Caterina, te estoy mandando un paciente que tiene fractura del borde incisal del 1.1. ¿Qué entiende Caterina? Que es el borde incisal del central superior derecho, y ya sabe cuál es ese borde incisal, ¿se entiende? Entonces ahí es donde ve que usamos ese lenguaje anatómico para acortar eso que suena tan redundante. Me había olvidado de la numeración. ¿No? Por eso ahí, ¿vale? Ahora, si usted se quiere dar el trabajo de escribirlo, su colega va a decir, Sofía se escribe, ¿sí me entiende? ¿Para qué tanto, sí me entiende? Entonces, eso ahí. Pero ojo, si lo escribe no está mal, ¿se entiende? Solamente que lo puede hacer mucho más simple y sencillo, ¿vale? Ahora, caras del diente, esto ya lo explicamos. Las raíces, ya nosotros hablamos que generalmente los incisivos superiores e inferiores tienen una sola raíz, fin se acaba. Los premolares varían. Yo tengo premolares que tienen dos raíces y tengo otros que tienen una sola raíz. Por lo general, los premolares inferiores, es decir, primer premolar inferior, segundo premolar inferior, tienen una raíz, ¿vale? Pero el primer premolar superior suele tener dos raíces. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El segundo premolar superior suele tener una raíz. Pero de nuevo, ¿cuál es el punto? Porque el primer premolar superior, que tiene dos raíces, por obvias razones tiene dos conductos. El segundo premolar superior, que tiene una raíz, va a tener dos conductos. El primer premolar inferior y el segundo premolar inferior, que tiene una raíz, suele tener un conducto. ¿Se entiende, chicos? Entonces, obviamente, si usted lo manda donde su endodoncista de confianza, y vamos a suponer que él está justamente viendo el segundo premolar inferior y se le olvida ese detalle de que tiene dos conductos, le va a trabajar en uno solo, en el otro no, y después va a tener usted el paciente y va a quedar como, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante. Los molares lo mismo, vamos a tener 2 a 3 raíces, ¿vale? Ahora, esta frase se la voy a resumir todavía más simple todavía, y es molares superiores, 3 raíces, molares inferiores, 2 raíces, corta, precisa. Pero yo podría decir, aquí terminamos la clase, pero ahora cuando estemos viendo la anatomía de estos molares vamos a entender por qué no es tan corta y tan precisa. Porque van a tener curvaturas, porque van a tener longitudes, porque van a tener números de conductos que hacen que sean diferentes, y por eso tenemos que hablar de la anatomía de cada uno. Pero para que usted no se enrede, ya tenemos claro. Molares superiores, 3. Molares inferiores, 2. ¿Listo? Excepcionalmente más de 3, muy raro, pero pasa que usted se puede encontrar dientes que tienen 4, que tienen así como unas raíces súper anormales en relación a su forma, morfología. Entonces eso honestamente se vuelve un cacho. ¿Por qué? Para el endodoncista, para el que le haga la exodoncia, ¿sí me entienden? Porque son molares que obviamente al tener una anatomía morfológica radicular tan variable, aumenta el número de complicaciones que puedan tener, ¿vale? ¿Por qué el endodoncista se complica? Porque si hace malos movimientos puede fracturar el ápice. Entonces después tiene que buscar el ápice, más complejo. Si es un endodoncista, tiene que ser cuidadoso de que
no se le quede un conducto sin trabajar, porque ya explicamos que esto lleva a ser fracaso. Las raíces tienen forma cónica, ya hablamos del ápice, del foramen, y ojo con esto, importante, bifurcación y trifurcación. Bifurcación es cuando un diente se divide en dos raíces, ¿vale? Se bifurca. Y yo tengo que esa bifurcación, dependiendo del diente que yo estoy viendo, vamos a tener una bifurcación o la furca, su cara vestibular y su cara lingual. O si vemos un premolar superior, vamos a tener una furca que es del lado mesial, una furca que es del lado distal. Lo vamos a ver cuando veamos anatomía de esas raíces. Y hablamos de trifurcación porque obviamente en el caso, por ejemplo, de ese molar que estamos viendo allá arriba, ese molar tiene 1, 2, 3 raíces y aquí nosotros vamos a tener un punto que vendría siendo esa primera bifurcación, que es la que tenemos por vestibular, ¿vale? Ahora, el nombre de las raíces van en relación a la cara. En este caso, por ejemplo, si yo estoy viendo este primer molar inferior, estoy viendo esto, ¿hacia qué dirección va, chicos? Esta raíz Mesial. mesial, por lo tanto tengo una raíz mesial y una raíz distal. En fin, no tengo nada que inventar. El punto donde viene, donde yo por ejemplo tengo este primer molar. Entonces, ahí es donde yo tengo 3 raíces. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que las podría llamar para poderlas identificar? Mal. Perdón, incorrecto. Perdón. ¿Qué se les ocurre? Mesiovestibular. ¿Dos? Mesiovestibular, mesiodistal y palatina. Esa sería la denominación. Mesiovestibular, distovestibular y palatina. ¿Por qué cuando Sofía me dijo mesial, distal y palatina, yo le dije que no, que estaba esto incorrecto? Por una razón, y es que nosotros vamos a tener en cuenta de que estas dos raíces toman cara vestibular y cara mesial. Toman parte de la cara mesial y de la cara, perdón, de parte de la cara vestibular y de la distal. Entonces por eso necesito denominar la cara mesiovestibular, distovestibular y la que está ahí atrás, palatina. Ahora, supongamos que Sofía viene y le deriva un paciente con una endodoncia mal hecha otra vez a Caterina. Y le dice, oye Caterina, ¿sabes qué? Estuve revisando la endodoncia y yo veo que el conducto de la raíz mesiovestibular no fue instrumentalizado. Allí Caterina va a saber exactamente a qué conducto, de qué raíz, de qué diente es el que ella se está refiriendo. ¿Vale? Ahora, lo mismo. Supongamos que no fue falla del endodoncista, que hay un conducto muy chiquitito que no se ve porque pasa mucho, chicos. Y el diente está con dolor y el paciente con dolor y usted dice, oye, pero si la endodoncia está bien hecha, ¿qué pasa? En algunos casos se manda a hacer un combing y ahí el radiólogo le va a informar. Se observa la presencia de conducto accesorio en raíz mesiovestibular. Entonces ya usted ya sabe dónde hay ese conducto accesorio, ya sabe dónde buscar y ya ve dónde pueda estar la falla, cómo lo puede abordar. ¿Vale? Entonces ese es el punto de cómo nosotros nos vamos ubicando. ¿Vale? Carlos, ¿me recuerdas la hora? 6:3. Ya. Y ya teníamos las 4:30. Ya. Entonces hacemos un receso, listo, 15 minutitos de break con eso. Sí.
como abierto, aparte, como la parte de entrar y salir, eso no producen porque el tema viene cuando, por ejemplo, te tapan sin haberte hecho verlo. Sí. Clorexina. Sí, claro, es como para desinfectar ahí. Claro. Claro. Sí, porque cuando no se necesita, por ejemplo, Más adelante. ¿qué será? Por a lo mejor el tiempo que tiene que demorar en hacerte. Eso es todo. Porque a veces pasa que, por ejemplo, hay una cavidad chiquitita y queda abierta y se mete comida, se acumula plata. Eso puede igual ser un lecho para bacterias. Se puede adelantar un poco más la lesión perfectamente y ahí aumenta el tamaño de la infiltración. Pero la infiltración es hasta 3/4 del tamaño total de la piel. Entonces si hay una calle secundaria que abarca más que eso, ya tienes que pasar a corona. Entonces por eso se dijo a lo mejor, porque las infiltraciones se pueden hacer con o sin ella, pero las coronas sí hay que hacerlas con ella. Y eso es cuando ya en el tiempo se ha agrandado. Sí, sí, pero también cuando hay cercanía. Porque, por ejemplo, si hay cercanía de 2 o 3 milímetros de la pulsa, de la parte más profunda que es de la calle, me van a llegar, me van a limpiar, vas a sacar la retina terciaria y te van a tapar. Porque al raspar voy a profundizar más todavía, va a llegar más cerca. Entonces, por eso es como que, digamos, es inevitable la endo. Aunque te pase el dolor. Porque no está abierto. Porque la carie todavía no llegaba como a la pulpa. Y una impresión dentro de pero es que si hubiesen sido necrosis, por ejemplo, tú hubierais visto por fuera de la muela, no del diente, una espinilla a la altura de aquí del vestíbulo. Esa espinilla es una fístula que drena la pulpa muerta a través de la tabla vestibular. ¿Cachai? Más o menos a la altura de la raíz del diente o entre en el tabique, se llama el tabique alveolar, entre raíz y raíz, pero de otro diente, se hace un puntito blanco que drena y ahí esos símbolos, porque ya ahí prácticamente sale pura y bacterias muertas. Y ahí es cuando el diente ya no duele con nada, o sea, ya no te va a doler nada. ¿Nunca te he sentido eso? ¿Que tengas una espinillita o algo, no? No, creo que quedó ahí. Quedó ahí. Posterior se permite por la cara inferior, o sea, porque se ve, para ver el color, es como un color medio amarillento, lechoso de la tapadora. Debe ser vidrio ionómero. El vidrio ionómero se ocupa como para restauraciones provisorias, pero también la gracia que tiene es que es sedante pulpar. Entonces, por ejemplo, si tú estás como con una lesión que sea como dudosa y no te endodoncia o no te la recomiendan derechamente, te ponen ahí para sedar la pulpa, bajar un poco la inflamación. No, se puede yo no me lo le duran años de años.
pigmentación lechosa, bien suavecita, y el color como amarillento. Y la otra, la angelica, de la pija, igual como que fuera una tapa más definitiva. ¿Cachai? Es un color como más universal, no es como la que tiene un color fácilmente. Siempre es como un poco más amarillo. ¿Cachai? Pero si está dura, si te duró harto tiempo, Oye, pero están haciendo un video y no, más encima como una que dijo el doctor, que le quería colocar miel, como para ver si reacciona, ¿cachai? Yo en mi cabeza voy a hacer de cuenta. Yo no sé si voy a ir a ver al doctor con el que me mando todas las endodoncias y todas las cosas, o yo misma me voy a hacer la limpieza, no sé. Yo me la hice el año pasado. Yo misma. Y me dio una faringitis terrible, es que había esterilizado la pieza, ¿cachai? Y me puse con el abreboca, con el espejo, con el eyector, y yo misma así, ¿cachai? Pero tenía, parece que tenía mucho saco, y como que se me fue para la garganta, entonces me dio así como, y andaba, anduve una semana mal, no podía tragar, no podía tragar, no fue en el verano. No te importa. Tuve que prepararme, yo creo, con fluorescilina, con antiinflamatorio antes de, yo creo, si pretendo hacérmela yo, porque si no... Pero es su problema de él. A mí me da miedo de esos gatos. Me las imagino como me las imagino como un muñeco allá en la niña. No. Creo que hay gente que sí. A mí que no, o sea, no, nunca me he sentido mal, pero a mí que diga me están metiendo dedos, así como no les recibo Bueno, la conocemos de paciente y después le decimos amiga que está yo de verdad no le fui. Ya, ese fue como miedo desbloqueado. para ajustarle su prótesis. Y un día iba a haber recuperación. Entonces, no me diga por el mismo. Ella me está hablando ahora porque le hice una flexión. Y ella tenía por el toxina, el sistema nervioso, y ahora con las quimios, la muela así, se le pulverizó el premolar y se lo tuvieron que sacar. Y se lo sacaron, se demoró en sanar, ahora va en el tercer, a ver, son 4, el segundo tramo de las quimios. Pero, o sea, se las flexible, se las entregué creo, o sea, yo en mi cabeza yo quiero pensar que eso no pasa. O sea, si me dice en mi cabeza quiero pensar que eso no porque pasa. yo la primera clase la ajustaba. Te dan un aviso que tú. Entonces ahora le estaba diciendo, oye, la cuestión fea que me sacaste, me la guardaste, porque tenía otro provisorio que me habían hecho. El provisorio que súper mal hecho porque estaba como puesto el diente y tenía un alambre por acá. ¿Cachai? Y se lo habían pegado con yo se lo saqué, empecé a hacer fuerza, me lo saqué y lo guardé, ¿cachai? Lo guardé y lo envolví en un papelito, lo dejé allá, entonces está en el laboratorio, le dije que lo voy a dejar allá. Y me dijo, ¿qué tal andar con el hoyo? Me dijo. Y dije, pues si tenés ya tenés que descansar. Entonces, ahora le dije, tienes que sacártelo 1 o 2 días. Le dije, yo el sábado voy a estar allá, vaya ahí. Media ansiosa, media paciente dando. Entonces, igual es complicado porque me dijo, siento como una cara seca, me dijo, y estoy en la quimio. Sin discriminar. Hay veces que me encima que también le dije, sí, como que te va a bajar el flujo de la saliva. Y si comís algo, por ejemplo, y a los 20 minutos no te lavas, me puede generar cantidad de caries y eso también te va a perjudicar. Igual es complicado. Yo a ella siempre he estado viéndole como otros temas, los cuellos, con el mismo tema del vecino. Ahora el cáncer se lo detectaron hace poco, entonces está como atacando los cáncer de mama. Así que, y tiene mi número personal, sí, porque somos amigas, porque nos conocemos hace años ya. Es la única que le respondo en este horario, porque en la mañana una vez no, vamos a estar comprando el cojan, hablo con ella.
Eso lo hice. Ese lo dejé ajustado. No, Pasárselo. no es eso que me dejó al salir. Claro, y el borde hacia el paladar que le estaba como apretando. El barco me va a Y llamar. que yo Mira, acá importa está como el para que se tuyo. expanda. Nadie me va a llamar. Yo me lo voy a enterar. Esto me tiene hasta el año hinchado. Quiero esperar hasta verte, porque dice, es la única opción para no quedar ahí con el hoyo. Porque al final de cuentas, si usted se entera, como que hay un ya ustedes me generan mucha necesidad, debería darme paz, la persona que debería darse como ese refugio seguro, no me lo dé. Yo a ustedes no los puedo echar porque obviamente eso es algo para decirles así, ¿me entienden? Por eso le digo, la pareja tiene que ser lo que a uno le hace sentir. No, más que lo pregunto, la pareja tiene que ser lo que a ti te hace bien. Exacto. Pero si yo haría en su casa, miro por una pareja después de ti. Es el motor la semana pasada. El motor del laboratorio. Porque me dijo, me dejaron en una restauración alta, me dijo, y Eso no lo y ahora lo ya le dije, yo voy a traer con una piedra de eso le manjar. falta. Ya dije, ya, ¿cómo me pongo? Apuéstate, porque no te veo. Y me traje yo, tengo una... Ese pues sí le dije, no, mire, Veamos. Y yo, no, en serio, tome consejo de mi mamá, porque a mí no me olvidan. no te dejo acuerdo. Y ahí le vi, Y mi mamá y literalmente tiene cuello. es patética revisando ese teléfono. Oye, ¿quieres? Eso se lo dije. Mi mamá es esa amiga que Yo soy copuchera. esa amiga que Mis curas que tuve en mi religión, los que se de la raíz, se de la corona, y eso que a la larga, con la misma fricción, con el desgaste, con la acumulación de comida, se puede empezar a cavitar, a profundizar más, y el diente se le puede llegar a lo ancho. De ahí va a venir la corona, de la incrustación, y de ahí, en premolares, tienen como alta de la ¿cachai? Porque se trata de instrumentar mucho para que aguante y el premolar es porque el premolar natura y el molar muere, el alimento ya está molido, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se llama ese tratamiento? Restauración cervical, la lesión nunca más frágil. Ya. Pero tú haces eso, sí, por la lesión. Pero tengo el señor acá, pues. Y me dijo, vamos a conversar, me dijo, así como que no sé si quieres allá. Claro, porque se está vendiendo, dijo que está vendiendo. Un día, hermana, no sé dónde está, no sé. Yo esas cadenas grandes, yo como que no les tengo mucha fe. Sí, porque la habían hecho un presupuesto de una cuestión espectacular y le salía como 600 lucas todo. Y era como pocas cosas. Está más o menos bien porque se supone que es como más o menos la mitad de lo que costaría una corona. Y las coronas más o menos están entre 300, 400. Y para por ejemplo la rotación de la relación, como para decirlo. O sea, igual es supervisado, pero
Ya, chicos. Esta parte de acá, que vamos a ver ahora, es relativamente sencilla porque es netamente aplicar lo que vendría siendo tercios. Todos sabemos que un tercio es una tercera parte de algo porque yo esa totalidad lo divido en tres. Entonces, por ejemplo, un tercio de 10, ¿qué sería? 3,3, ¿cierto? ¿Vale? Eso sería un tercio de 10. ¿Y un tercio de 20, qué sería? Si un tercio de 10 sería 3,3, un tercio de 20, ¿qué sería? 6,6. Así de simple. Ahora, ¿por qué se lo estoy poniendo esas medidas así? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros medimos la longitud de un central superior, está más o menos variando entre los 10, 12 milímetros. Por lo tanto, el tercio o los tercios que yo tengo de ese central, voy a tener un tercio incisal que mide 3 milímetros, otro tercio medio que mide los otros 3,3 milímetros y el tercio cervical que termina con esos 3,3 milímetros. ¿Se entiende, chicos? Esa misma regla de tercios yo la aplico con la raíz, ¿vale? La raíz también tiene tercios como lo que nosotros estamos viendo aquí. Y la denominación de esos tercios se divide: tercio cervical, tercio medio, tercio apical. Si nosotros hablamos del tercio cervical, ¿qué sería por definición para ustedes el tercio cervical? ¿Qué sería? Pero el cuello es una cosa, que en este caso el cuello yo puedo decir que es esa línea que tengo ahí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sería, por ejemplo, en el caso de una raíz, qué sería el tercio cervical para ustedes? ¿Qué dijo usted acá? El primer tercio en relación al cuello, ¿cierto? El primer tercio que se está precisamente acercando a ese cuello y que, ojo, que yo aquí estoy viendo el tercio cervical de las raíces y yo acá arriba estoy viendo el tercio cervical de la corona. ¿Se entiende esa parte de allí, chicos? Ahora, yo tengo el tercio apical que va hacia los ápices de las raíces o de la raíz y por otro lado tengo el tercio o incisal o oclusal dependiendo de si estoy, de a qué diente me estoy refiriendo. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces aquí, por ejemplo, de nuevo, ¿por qué esto tiene importancia? Por una razón. Porque yo puedo clasificar las fracturas de los dientes en fracturas simples y complicadas. Entonces yo, por ejemplo, puedo clasificar de que una fractura es complicada cuando abarca 2/3 de la corona. En este caso, tercio oclusal o incisal y tercio medio. ¿Por qué esa fractura es complicada? Porque si nosotros lo ponemos aquí en perspectiva, imaginémonos de ese lateral, si se me fractura los primeros 2/3, o sea, esto viene más o menos por aquí, para arriba, eso lo perdió el diente, ¿cierto? Eso se voló. Por lo tanto, es muy probable que ahí yo tengo exposición de la cámara pulpar. Yo tengo exposición de la pulpa. ¿Por qué? Porque acá arribita yo no voy a tener pulpa porque por ahí lo que yo voy a tener todavía es esmalte, ¿vale? Ahora, aquí ya sabemos que estas localizaciones son precisas para daño anatómico, alteraciones o patológicas. Imaginémonos que usted está haciendo la endodoncia, ¿vale? Y usted se le fracturó la lima, que es ese alambrito que se está limpiando el diente. Entonces de nuevo, viene Sofía y le manda a decir a Caterina: estimada Caterina, sufrió una fractura de la lima a la altura del tercio medio de la raíz. ¿Qué significa? Que esa lima está más o menos por aquí. O, oye, la lima está fracturada y quedó a nivel del tercio apical. Se entiende que la lima
si supongamos que ella estaba haciendo una apertura y perforó por aquí, eso tiene peor pronóstico. Muchas veces tiene indicación de exodoncia, ¿vale? Entonces, por eso es importante que reconozcamos las proporciones de los dientes y las medidas de los dientes de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Tercio, de nuevo, tercio cervical, tercio medio y tercio oclusal o tercio incisal de acuerdo a lo que nosotros tengamos, el tipo de diente que tengamos. Por eso habla de localización precisa. Ahora, aquí los necesito que estén súper fresquitos para que entendamos estos conceptos. Por eso también los mandé a break, porque ahora vamos a hablar de estas 3 diapos que yo sé que les va a dar problemas y las vamos a ir manejando muy lentamente. Esto que nosotros estamos viendo son términos anatómicos y que son morfológicos propios de los dientes, ¿vale? El primer término con el que vamos a estar hablando son los lóbulos de crecimiento. Esos lóbulos de crecimiento se forman durante el proceso de odontogénesis, en el proceso embriológico de la formación del diente, que puede ser en la vida intrauterina, y dependiendo del diente que se forma después del nacimiento, esos lóbulos de crecimiento se van a ir formando, ¿vale? Ahora, estos lóbulos de crecimiento, por lo general, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el caso de un molar que tiene 4 cúspides, 5 cúspides, vamos a tener lóbulos de crecimiento que acompañan precisamente esas cúspides. En el caso aquí, por ejemplo, del central, del lateral, vamos a tener aproximadamente 3 lóbulos de crecimiento. ¿Y cómo lo vamos a ir acompañando y lo vamos a entender? Porque muchas veces estos lóbulos se nos van a proyectar y vamos a ver esto que nosotros estamos viendo aquí. ¿Ven esas cositas que son como esas elevaciones, como esas montañitas? Eso se llaman mamelones. Entonces yo tengo aquí un mamelón mesial, el 2 que vendría siendo un mamelón central y el 3 que sería el mamelón distal, ¿vale? Ahora, estos mamelones son el extremo domo en el que termina ese lóbulo de crecimiento, ¿vale? Ahora, si nosotros vemos a los compañeros aquí, habrán algunos que tengan esos mamelones y habrán otros que no los tienen. ¿Por qué? Porque estos mamelones, y si nosotros hacemos el recuerdo o la memoria, vamos a recordar, por ejemplo, a algún niño pequeño que tenía esos mamelones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente esos dientecitos acaban de erupcionar, sobre todo en dientes permanentes, y estos mamelones todavía no se han desgastado, porque esos mamelones, vamos a ver que ellos se van desgastando en el tiempo y van a tener un desgaste fisiológico, ¿vale? Por lo tanto, si ustedes aquí ahora mismo no tienen mamelones, no pasa nada. Si los tienen, no pasa nada, ¿se entiende? Ahora, de nuevo, ahí tenemos que recordar, por ejemplo, ustedes han visto algún tatita, alguna persona, adulto mayor, que ven que los bordes incisales están como muy desgastados. ¿Los han visto? Y que se ven como aplanados. Ese es un desgaste que también se produce en el tiempo y que si este desgaste sobrepasa, puede llegar a ser en algunos casos patológicos porque se puede llegar a ver el compromiso de esmalte, dentina. Rara vez llega hasta pulpa, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que cuando tenemos desgastes muy grandes es porque estamos teniendo problemas oclusales que van a requerir de una rehabilitación compleja, por lo general de varios especialistas, ¿vale? Esa persona puede tener problemas de articulación temporomandibular. Adicional a esto, entonces ya vimos que estos son los mamelones que están precisamente siendo esos extremos de los lóbulos de crecimiento. Ahora, lo otro, la línea de crecimiento son surcos existentes en el esmalte que representan el resquicio de la unión de los lóbulos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener surcos que van a ir en una dirección vertical, ¿vale? Y que esos surcos hacen parte de la anatomía, y si bien yo no voy a ver una línea oscura como lo podemos ver en algunos molares, en algunos premolares, recordemos que el esmalte, ¿qué color tiene? ¿Qué dijo por acá Fernando? Translúcido. Recordemos que el esmalte es translúcido. Entonces, ¿qué pasa? Que esos surcos no lo vamos a ver, lo vamos a poder evidenciar mejor por un juego de luces para poder evidenciarlo. ¿Se entiende, chicos? Pero esos surcos son muy delgados y también muchas veces estos se van a ir alisando conforme a, por ejemplo, el cepillado, otros
digamos, efectos físicos que nosotros tengamos. Esto que estamos viendo es el cíngulo. El cíngulo lo que viene siendo la línea de crecimiento están por vestibular. El cíngulo, quiero que se lo memoricen desde ya, siempre está o por palatino o lingual. Nunca se imaginen un cíngulo por vestibular, porque eso está mal, eso no existe. Y el cíngulo es una eminencia. Eminencia es algo que sobresale. Y esto que sobresale, que nosotros estamos viendo ahí, que ven con una C, que es eso que está ahí, es ese cíngulo. Ahora, si ustedes ven, ¿qué diente estoy viendo que lo tiene? Lo tiene de central, lateral y canino. Ahora, pregunta súper técnica para ustedes. Yo lo estoy viendo desde posterior, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo yo sé que este no es central, lateral y canino? ¿Por qué lo sé así tan preciso? ¿Y por qué ustedes también lo saben? ¿Qué toman de referencia? Porque hay una cúspide incisa y la otra tiene. Porque acá estamos viendo una cúspide y porque acá estamos viendo un borde incisal que es recto. Entonces ya yo estoy tomando reparos anatómicos para irme, ¿cierto? Aparte, acuérdense de la forma. Mire la forma que tiene ese canino, mire la forma que tiene este central. Si ustedes quisieran colocar una forma geométrica, por ejemplo, ¿qué forma geométrica les recuerda más este central? ¿Un triángulo? Profe, ese es como un triángulo escaleno, ¿cierto? Mire. Es que yo lo he visto en el libro. Yo les voy a decir Como que es más como cuadrado. Yo, matemáticas, No, yo menos. en el Pero colegio la aprendí. ¿Sí me entiendes? Y yo le lloré a mi profe de matemáticas. Para que ustedes vean, yo le lloré a mi profe de matemáticas porque para yo entrar a la universidad no me dejaba entrar a la universidad si no tenía todas las asignaturas aprobadas. Y ahí entenderán que era universidad privada, era universidad estatal, de esa que te sale. Así que ahí usted comprenderá que me tocó estudiar, hacer mucho trabajo y que algo de lo que quería estudiar ontología era para no tener que ver matemáticas jamás en mi vida. Así que cuando usted me dijo escaleno, casi me morí. ¿Vale? Ahora, volviendo acá, se lo voy a poner en otra perspectiva. Voy a ir un momentico acá. Adelante. Un poquito. Si nosotros vemos ese central ahí, ¿qué forma les parece que tiene? Solo la corona, solo en la corona. Rectángulo. Porque los cuadrados tienen lados iguales, ¿cierto? Entonces aquí lo estamos viendo como un rectángulo, ¿vale? Ahora, ¿por qué estoy siendo redundante en esto? Porque para anatomía, chicos, es bueno recordar figuras geométricas para poder entender la morfología. En este caso, por ejemplo, este sí tiene una forma más triangular. Ojo, entiendo por qué Wilson lo está viendo desde este lado triangular, porque efectivamente miren de que aquí estamos viendo cómo esto confluye, cómo esto está confluyendo aquí, ¿vale? Entonces, ojo que no está tampoco alejado de lo que él está diciendo, solamente que yo quiero que ustedes lo recuerden desde una vista vestibular y que este canino, fíjense que yo recordando esa forma, que es una forma más triangular, más hexagonal, la voy a poder relacionar mucho más que con un central, ¿vale? Ahora, ese cíngulo, si ustedes ven, solamente me está hablando central, lateral y canino. Y ese cíngulo yo lo tengo en dientes superiores y en dientes inferiores, ¿vale? Ahora, pregunta importante. ¿Qué diferencia notan ustedes en el cíngulo de estos tres dientes? O los tres tienen cíngulo o en el canino menos profundidad
ápice en la cúspide refiriéndose a la parte más puntiaguda. Y por otro lado vamos a tener el tubérculo. El tubérculo es una cúspide más pequeña. Fin. No nos vamos a hacer atado con eso. Entonces, si nosotros vemos, por definición, aquí nosotros estamos viendo dos cúspides, ¿cierto? Una cúspide, ¿qué cúspide, cómo le llamarían a esa? ¿Cómo le llamarían a esta cúspide, chicos? Vestibular. ¿Y esta? Palatina, ¿vale? Acá yo estoy viendo que este diente, ¿cuántas cúspides tiene? 4, pero estoy viendo que hay una cosita chiquitita ahí. Eso chiquitito que estamos viendo ahí es lo que vendría siendo tubérculo, ¿vale? Y vamos a ponerlo de nuevo en ejercicio. Coincidimos en que ese tubérculo está detrás de una cúspide, ¿cierto? Ya sabemos que este lado es vestibular y este lado va a ser palatino. Entonces, si yo no sé dónde está ese tubérculo y ustedes me quisieran decir a mí, ¿dónde me diría que está ese tubérculo? ¿Cómo me diría? Palatino, no me sé cuál era la otra. Esto es vestibular, puede ayudaros. Vestibular, palatino, esto va a ser mesial y esto va a ser distal. Pero ¿cómo se llama la cúspide? Eso, está en la cúspide mesiopalatina. Ahí no tengo pérdida, porque usted me dice mesiopalatina y yo inmediatamente me voy ahí. Si me voy para acá es porque me confundí de mesial y distal. Si me voy para acá es porque no sé dónde estoy parada. ¿Se entienden, chicos? Ojo con eso, ustedes ahí estamos viendo. Y la arista es la unión de dos facetas o vertientes en una eminencia. ¿Qué es eso? ¿Vale? Si nosotros vemos la cúspide, vamos a tener en cuenta que es una estructura tridimensional, ¿cierto? Porque es como una montaña, que es como si fuera una pirámide, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que esa pirámide, si yo la dibujo así, vamos a ver. O de hecho voy a ponerlo otra figurita que me sale más fácil. ¿Qué estructura yo dibujé allí? Un cubo, ¿cierto? Y esta línea es una arista del cubo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, lo mismo pasa con las pirámides. Yo tengo aristas de esta pirámide y es lo mismo que me está pasando con una cúspide porque efectivamente es una pirámide. Ahora, el concepto de cresta. Ahí es donde lo voy a poner de nuevo para ustedes en perspectiva. Cuando usted viene y usa este chilenismo, donde dice, te voy a mandar a la cresta, ¿a dónde lo está mandando? O sea, ¿a dónde? No, en serio, estoy hablando muy en serio. Cuando le dice, te voy a mandar a la cresta, ¿a dónde lo está? A la punta del cerro, literal, ¿cierto? Lo está mandando a la punta del cerro. Y si nosotros recordamos ese cerro, no es que sea una pirámide precisamente, porque ese cerro tiene, digamos, esa parte donde nosotros vemos que es plana, por donde su ex que mandó allá debiera ir caminando, ¿vale? ¿Se entiende eso, cierto, chicos? Ahora, ¿cuál es el punto? Como estamos viendo de que esto es una pirámide, esta es otra pirámide, esta es otra pirámide, cuando esta elevación, que es esa punta del cerro por donde va caminando, es lo que vendría siendo la cresta, porque es lo más alto. Y llevémoslo a puntos como, por ejemplo, cuando usted escucha la cresta de la ola, la cresta del gallo, la cresta de esta montaña, es porque viene siendo el borde más sobresaliente, más superior que tenemos de esa estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué vendría siendo la cresta marginal? La cresta marginal delimita la cara lingual de los incisivos y caninos superiores y en la cara oclusal de premolares y molares los lados mesial y distal. Entonces, vamos a entender qué es ese concepto, ¿vale? Para transportarlo aquí. ¿Se acuerdan que les dije que es esa línea que sobresalía, verdad? Entonces, aquí lo que yo voy a tener es esto.
hueso que se está formando aquí va a ser una especie de borde, ¿cierto? Donde me está delimitando aquí en este molar, lado mesial, lado distal, ¿vale? Como esto, obviamente, va a tener una sobreelevación, aquí yo voy a tener que esto específicamente sería esa cresta marginal y esta cresta marginal de acá. ¿Se entiende, chicos? Ahora, la cresta triangular, me dice, desciende de los ápices de las cúspides de molares y premolares hacia la parte central de la cara cruzada. Voy a tomar de referencia esta cúspide, ¿vale? Y voy a colocar que esta es la punta de ese, o el ápice de lo que vendría haciendo esa cúspide. ¿Se entiende lo que estoy haciendo allí, chicos? ¿Qué va a pasar? Yo voy a pasar esta línea aquí y esa va a ser mi cresta triangular, ¿vale? Porque es como si fuera esa pirámide y que justamente ese borde que está directamente hacia el centro de la cara cruzal vendría siendo esa cresta marginal. Ahora, la cresta transversa es la unión de una cresta triangular vestibular con una lingual. ¿Se acuerdan que les dije que esto era vestibular, cierto? Y que esto de acá era palatino y o lingual, ¿vale? Voy a cambiar de color, voy a poner verde. ¿Y con qué fin? De marcar esta cresta que está aquí. Ahí puse mi punto, que sería ese lápiz, ¿cierto? Yo dije que este iba a ser ahora ese límite para llegar aquí a central. Esta es mi cresta marginal, la del lado vestibular, la del lado palatino, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Esta cresta transversal, ahora ahí lo establecimos, y la cresta oblicua, que vamos a tener acá, dice, está formada por la unión de la cresta de la cúspide distovestibular con la cresta de la cúspide mesiopalatina en los primeros molares superiores. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Esto que nosotros estamos viendo acá, chicos, es lo que vendría siendo vestibular, ¿cierto? Este lado, dijimos, aquí vamos a colocar distal, ¿vale? Y de este lado voy a colocar que es mesial, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esto? Que se une la cúspide de la cresta distovestibular. Esta cúspide es esa cúspide que vendría siendo la cúspide distovestibular. ¿Se entiende, chicos? Y esta cúspide de acá vendría siendo mi cúspide mesiopalatina y o lingual. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta cúspide, con esta voy a tomar ahora un color azul para que sea la cresta oblicua. Está formada por la unión de la cresta de la cúspide distovestibular con la cresta de la cúspide mesiopalatina en los primeros molares. Esto es un primer molar y esta cúspide oblicua sería esto que se está formando aquí. Y fíjense que me habla de la cresta oblicua en primeros molares, porque esa cresta oblicua también va a tomar el nombre de puente del esmalte. Y donde la vamos a ver que se destaca, donde vamos a ver que se marca, es en los primeros molares superiores. Yo esperaría tener ese puente del esmalte en un segundo molar inferior, no. En un primer molar inferior, tampoco. Esa cresta oblicua es propia y principalmente se da en los primeros molares superiores. Y esa hace que ese primer molar superior, esa característica morfológica, hace que yo lo pueda diferenciar de todos los demás dientes. ¿Se entiende, chicos? Ahora, este dibujito que yo le estoy colocando tiene, por ejemplo, me va dando, por ejemplo, qué corresponde cada uno: vertientes lisas, aristas, tubérculo
Ahora, dicho así, que ya tenemos esos tres conceptos, ahora entendemos por qué esta cúspide, con esta cúspide se forma esa línea que están viendo ahí. Esa sería esa cresta oblicua. Esta sería mi cresta triangular, ¿vale? Y hacia acá, hacia los lados, tendría la cresta que vendría siendo marginal, ¿vale? Chicos, ¿dudas con eso? ¿Seguros? Vale. Ahora los surcos. Todo lo que hemos hablado de anatomía hasta ahora es lo que sobresale. Por eso hablamos de cúspide, de lo que vendría siendo las crestas, tubérculos, todas estas cosas. Los mamelones son cosas que sobresalen. Ahora vamos a hablar de las cosas que están deprimidas, que están hacia, que nos generan como un socavado en la anatomía del diente. Señorita. ¿Cómo? ¿Una prueba? ¿Teórica? ¿Cómo? En las gingeras se colocan dientes grandes y dientes naturales. Y se les marca así como, por ejemplo, para que se entienda, se coloca la cúspide señalada es, o la cúspide marcada es, entonces ahí usted me debe decir, no sé, cúspide mesiovestibular, primer molar superior. ¿Se entiende, chicos? O sea, no se lo imaginen. Yo sé que están viendo esto y se están imaginando así ya colgados. Pero, de nuevo, o sea, si yo vengo y vamos a ponerlo así. Voy a irme acá. Miren ahí. Voy a hacer literal una pregunta de prueba y aquí lo vamos a colocar. De acuerdo a lo que ustedes saben, así, de acuerdo a lo que ustedes saben ahora, este lado de acá es la cara mesial. Listo, vale. Vamos por ahí. Por lo tanto, si descartaron la mesial, obviamente descartan la distal porque debiese estar en contra, ¿cierto? Ya descartaron que era la cara mesial, ¿vale? Esta es la cara palatina. Esta es la cara vestibular, ¿vale? Listo, perfecto. Esto, olvidemos que esto que está diciendo acá, ¿lo pueden confundir con un molar? No, ¿vale? Si yo coloco el puntero ahí, que todavía no les he explicado esto, y les pregunto el nombre de esa cúspide, ¿qué deberían decirme? La cúspide vestibular, ¿vale? Ahora, yo obviamente les voy a dar las características para entender de por qué un premolar superior y no uno inferior, ¿vale? Ahora, me voy a ir con otro lado. De acá, yo solamente les voy a decir así, te lo voy a poner así. Si yo colocara de que este es el primer molar, ¿vale? Y yo establezco que este lado es mesial y este lado es distal, yo coloco un pedazo de plasticina ahí y ustedes deberían saber qué raíz es. ¿Qué raíz sería esto si establecí que esto es mesial y esto es distal? Mesiovestibular. Mesiopalatina dicen por ahí. ¿Quién piensa algo distinto? Mesiovestibular. Ya, hacemos la mano en lo que creemos que es mesiovestibular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Hacemos la mano en los que pensamos que es mesiopalatina. Ya, tenemos que la mayoría que está pensando es mesiopalatina. ¿Cuál es el punto de esto? Esta raíz que yo estoy señalando aquí es vestibular y vendría siendo la mesiovestibular, ¿vale? Como todavía no hemos pasado las raíces de los molares y premolares, están teniendo
entiende, chicos? O sea, y les estoy preguntando por un surco y ni siquiera hemos visto surcos todavía. ¿Se entiende, chicos? Ahora, otra vez, yo les voy a dar una definición. El surco principal o fundamental es un surco que va de mesial a distal, o sea, atraviesa toda esta parte del diente, va desde mesial hasta distal. Si yo colocara que este es el surco principal o fundamental, ¿por qué estaría malo? ¿Por qué creen que estaría mal? Alguien que me diga. Este surco. Si yo digo que es ese surco principal, porque está atravesando desde vestibular, ¿hacia qué dirección? Hacia oclusal. Hacia cruzal y en dirección a palatina. Y lo primero que les dije fue que el surco principal o fundamental va de mesial a distal. Por lo tanto, esto que yo estoy dibujando allí es el que vendría siendo ese surco fundamental o principal. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven, chicos, esta clase, por eso también le estoy dedicando todo el tiempo con toda la calma, por eso también estoy dando una ventana de espacio, porque si se complican, lo repasamos, ¿vale? Así que no se preocupen, y también por eso tenemos 2 laboratorios de anatomía dentaria, para que puedan andar bien. Obviamente está de más decirle que si ven que se están complicando con esto, no se pongan a echar cuento en el laboratorio. ¿Sí me entienden? O sea, ahí tenemos que ser coherentes en eso. Si está viendo que esto le está costando, trabaje en el laboratorio, aproveche que estoy yo ahí, y que no es lo mismo yo estar haciéndole la clase a los 40 que yo tener en el laboratorio 18 o 15, porque obviamente le puedo dedicar mejor tiempo a ustedes, ¿vale? Así que ojo con eso. Ahora, les voy a decir algo. Particularmente esta es la parte como más fome de la clase. O sea, se lo estoy diciendo en serio, porque tiene mucho detallito, cosas que uno no ve, cosas que uno ve eso y uno ve todo igual, y en serio. Pero acuérdense con histología. Con histología veían todo igual. ¿Vale? Acá va a pasar lo mismo, ¿vale? Tenga confianza en el proceso y también ténganse fe. Ahora, por otro lado, vamos a tener en cuenta que estos surcos que están marcando que tienen distintos números es porque cada surco va a tener un nombre, ¿vale? Y estos surcos vamos a tener el surco principal, que era lo que les estaba marcando, y es el que separa las cúspides de un diente, surco mesiodistal porque va de mesial a distal, surco ocluso vestibular, es decir, un surco que va desde vestibular hacia dirección oclusal central, y surco que estamos viendo ocluso lingual, que va desde la cara lingual o palatina hacia oclusal. Entonces, si nosotros vayámonos solamente con ese dibujo, veamos el 1. El surco 1, así que me dice, este diente es el 4.6. ¿Qué diente sería el 4.6? Vamos a establecer esto, facilito. 4.6, ¿derecha o izquierda? Ya, acuérdense, yo parto desde mi derecha, 1, 2, 3, 4. 1 y 2 son superiores, 3 y 4 son inferiores. 1 y 4 son del lado derecho y 2 y 3 son del lado izquierdo. Si yo digo que este es el 4.6, ¿en qué cuadrante estoy? En el inferior derecho. Perfecto, ya nos ubicamos ahí. Cuando digo que es el 4.6, ¿es premolar o molar? Molar. Yo tengo 3 molares, primero, segundo y tercero. ¿Cuál sería este primero, segundo molar? Primero. ¿Vale? Entonces ya aquí, para cruzar del diente 4.6, ya aquí inmediatamente nos ubicamos en qué diente, en qué cuadrante y qué yo estoy viendo, ¿vale? Ahora, dice, mostrando el surco mesiodistal, fundamental o primario, principal, va a ser el 1. Es decir, vámonos donde va el 1, y es toda esta línea que va en esa dirección, porque va desde mesial hacia distal. ¿Vale, chicos? Es esto que nosotros vemos que está representado aquí, ¿vale? Me dice surco ocluso lingual. En este caso viene desde la cara lingual o palatina, y lo estoy recorriendo
ese surco que antes iba demasiado a distal. Ahí choco, es como si fuera una calle, ya no tengo más que inventar. Y el surco que está acá arriba, ese 2, mírenlo, viene siendo, aquí surco, aquí ocluso vestibular, que es el 2, y el ocluso lingual, que vendría siendo el 3. ¿Entendimos eso, chicos? Entonces, si ustedes ven, de nuevo, los surcos, más allá de que se abrumen, es, de nuevo, estudien anatomía con buenas imágenes al lado. Y, ojo, esta clase está súper bien, con mucha imagen, con mucho detalle. Aprovechen esa clase, el PowerPoint, porque los va a ayudar muchísimo. Y ayúdense del libro, o sea, tomen el libro, tomen la clase, que ese les va a ayudar bastante. Surco secundario. Están localizados sobre las cúspides en las caras oclusales de los dientes. ¿Qué sería un surco secundario? Por ejemplo, si ven ese 7 que va allí, está formándome este surco chiquitito que está llegando, que sale desde la cúspide, que esta cúspide ya sabemos que en este caso va a ser la distolingual y está llegando ahí a ese punto. ¿Vale? Ahora, los surcos secundarios, de nuevo, toman los nombres de acuerdo a dónde ellos se ubican. Si están en la cúspide distal, si están en la cúspide, si están hacia la foseta mesialo-distal. ¿Se entiende, chicos? O sea, de ahí a acuerdo a eso lo van a tomar. Ahora, por otro lado, vamos a la definición de fosa. Fosa es una depresión amplia. No se lo imaginen como un foramen, es una depresión amplia, es como si fuera un socavado. Si nosotros vemos, por ejemplo, este lateral, nos puede recordar como la forma de una pala. Ustedes han visto una pala, ¿cierto? Y ven que la pala, cuando la entierran, la pala es plana, ¿cierto? Pero la pala tiene un socavado por el cual usted puede recoger arena, recoger lo que quiera ahí, lo está haciendo con esa pala. Esa parte, esa cara de la pala activa por donde usted echa la tierra, tiene la forma de una fosa. Y eso es lo mismo que yo estoy viendo acá. Entonces, esa fosa va a tener una forma triangular, ¿vale? Y en el centro de esta fosa suele haber un foramen y ese foramen es ciego. Es decir, ese foramen no va a ir a ningún lado, no va a llegar a la pulpa, no va a conectar con hueso, nada. Es simplemente una depresión redonda de esmalte que yo voy a tener ahí. Ahora, veamos esto. Muy buen punto. Miren lo que nos está diciendo acá Constanza. Miren acá. Pregunta, ¿qué forma creen que debiese de tener esa fosa, chicos? Bueno, una forma de cono, una forma triangular, ¿cierto? Ahora, miren acá. ¿Les hace sentido esa forma para esa fosa? ¿Una forma de triángulo invertido les hace sentido? Ahora, veamos esto. Aquí, donde está esa parte, donde tendría ese vértice de este triángulo, ahí es donde yo tendría este foramen, ¿vale? Ahora, aquí la compañera dijo algo muy interesante y dijo, se puede acumular comida y efectivamente, esa zona de ahí puede precisamente acumular comida y esa zona, chicos, es propensa por ende a desarrollar caries. Porque piensen, si los pacientes no son buenos cepillándose la cara vestibular, ahora imagínenselos cepillando un foramen que está en la cara palatina. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando nosotros vemos que hay pacientes que tengan un foramen tan profundo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Debiéramos de colocar sellante o colocar resina fluida. ¿Para qué? Para prevenir, porque obviamente ahí va a costar que la cerda del cepillo entre, ¿vale? Entonces, esa zona tiene una importancia anatómica. Ahora, esta fosa está por encima del cíngulo. Esta parte donde debiese de estar esa sobrelevantación o esa eminencia es eso que nosotros estamos viendo ahí. Ahora,
aquí iría mi fosa, aquí iría mi fosa, y esto es ese cíngulo. ¿Se entiende, chicos? Ahora, aquí podría haber un foramen y sería ese foramen ciego. De nuevo, no va nada. Lo que sí es que tenemos que, ojalá, solamente esté llegando a esmalte. Porque si nos llega a dentina, obviamente no es bueno. Profe, si estamos viendo la cara palatina y la fosa que está ahí vendría siendo la fosa palatina porque es por el autor del libro que se tiene que llamar lingual. Exactamente, pero, era lo que yo les decía al inicio de la clase. Sí, pero la duda también que tengo de que el autor se refería al tema de las condiciones como fisiológicas, que cuando uno cierra la boca, hay mucosa, ¿cierto? Hay musculatura y todo, pero en el modelo que mostró la foto de la fosa es un modelo anatómico de estudio, entonces en la prueba habría que contestar como fosa lingual o fosa palatina. ¿Se acuerdan que al inicio yo les decía que para efectos de la clase y para que ustedes no se confundan, nos vamos a estar refiriendo con fosa palatina, fosa lingual, respectivamente, así estamos en superior e inferior. Lo que no quiero es que se confunda cuando vayan al libro, porque van a ver que el libro habla de cara lingual también, refiriéndose a palatino, ¿vale? Entonces hay que tener ambas concepciones. Exactamente, porque quiero que ustedes se puedan manejar con la posición o el autor que tengan. Ahora, si usted me pregunta y me dice, oye, profe, pero es que usted me está marcando un modelo, se supone que los modelos tratan de replicar la anatomía. Por lo tanto, o sea, ¿todo el auditorio tiene foramen ciego? No. ¿Van a haber personas aquí en el auditorio que tengan foramen ciego? Sí. Por lo tanto, en el momento en que usted tenga en la clínica una persona que tenga un foramen ciego, usted no se vaya a pensar que tiene caries. Si no lo tiene, maravilloso, no lo tiene. Pero el punto es que ustedes sepan también las variaciones anatómicas. Lo mismo pasa con los tubérculos. Hay pacientes que tienen muy marcado un tubérculo y hay otros que no lo tienen. ¿Vale? Entonces, eso por ese ladito de ahí. ¿Quedamos ahí? ¿Queda o despeja eso su duda, Ivani? Sí, muchas gracias. Ahora, miren aquí. Y solo por si acá, también para tranquilidad de todos, en el laboratorio, chicos, la profe Val y yo tenemos estos modelos que son de dientes, pero también llevamos dientes naturales. Entonces ustedes van a tener la experiencia de las dos cosas, de ver un diente natural, de ver las dimensiones reales, porque los modelos que están anatómicos allá en el laboratorio, no sé si han visto que hay unos grandísimos y hay otros chiquitos a escala. Y están los naturales para que ustedes tengan esas tres visiones, ¿vale? Ahora, miren acá. Miren aquí. Eso que vendría siendo ese cíngulo que yo estoy viendo ahí. Miren que yo lo estoy viendo aquí desde una vista más lateral y vean que yo estoy viendo ahí esa. ¿Sí ven ese escalón allí, chicos? Es eso. Miren aquí, o miren ahí ese central. Yo estoy viendo aquí dónde está y miren cómo se empieza a marcar esa curva. Esa curva, esa eminencia es el cíngulo, ¿vale? Vamos a terminar los últimos 5 minutitos, ¿vale? Para que terminemos aquí con esto y el viernes seguimos con la anatomía específica de los dientes, ¿vale? Para que no estén tan cansados. Ahora, pregunta, ¿alguien tiene duda con el concepto de fosa? Ya. Chicos, así como yo tengo fosa en la cara de dientes anteriores, también voy a tener fosas en las caras oclusales, porque la fosa es una depresión amplia. Por lo tanto, si yo tengo una montaña aquí y tengo otra montaña acá, en este punto claramente voy a tener una fosa. ¿Se entiende, chicos? Ahora, foseta es una fosa, pero más pequeña. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Más pequeña y que está al extremo del surco principal. Entonces, yo les voy a pintar
¿Dónde yo voy a tener fosa? Voy a pintar ahora en color amarillo, vamos a decir, sí. Aquí donde yo tengo que se genera esta depresión, aquí donde se está generando esta depresión y aquí donde está confluyendo esta depresión, vendría siendo las tres fosas que tiene ese molar que estamos viendo ahí, que es un primer molar inferior, ¿vale? Entonces, vamos a tener que estar determinado por el mismo o en el cruce de dos de ellos. En este caso, acuérdense que este era un surco, este era otro de los surcos que podíamos tener principales. Este surco que tenemos aquí, un surco secundario, aquí estamos viendo otro. Este, solo por si acá, también es un surco principal por la razón de que aquí yo tengo una, dos y tres cúspides en esa cara vestibular de ese primer molar, ¿vale? Ahora, el punto de contacto, ¿qué es? Aquí yo lo voy a poner de una forma súper simple. Constanza, ¿me lo darías un segundito? ¿Te pones aquí al lado mío? Súper cortito. Ya. Si nosotros estamos viendo, vamos a imaginar que Constanza, como yo soy más baja que ella, vamos a decir que ella es un central y yo soy un lateral, ¿vale? ¿Qué pasa? Estamos viendo que las dos tienen un brazo que es largo, cierto plano. Yo acá también tengo un brazo que es largo, plano. Ahora, en la vida real, ¿nosotras estaríamos así sin generar ningún espacio? No, porque por ahí debiese de pasar una seda dental. El punto de contacto es la distancia mínima, la mínima que tenemos, Constanza y yo, sin estar totalmente unidas, solamente separadas y queda el espacio para que por ahí pase una seda dental, ¿vale? En este caso que estamos viendo, que ella sea el central y yo sea el lateral, ¿vale? Ahora imaginémonos que yo soy primer molar y ella es segundo molar. Debiéramos de tener una forma más curva, ¿cierto? Entonces, aquí, coloca el centrecito así. Esta va a ser la curva de la cara, como esta es mi mesial, esta va a ser mi distal, esta es la mesial de Constanza y acá está la distal, ¿cierto? Esa es la curvatura de su cara mesial. ¿Qué es lo más lógico? Que yo también tenga esta curvatura de mi cara distal. Lo mismo, ¿vamos a estar aquí pegadas? No, porque si eso pasa, entre medio de este triángulo se va a empaquetar comida. Y si se empaqueta comida, hay periodontitis, hay caries, si hay una restauración, hay una caries secundaria, o sea, todo lo que puede malir sal, pasa ahí, si yo esto lo dejo así. Normalmente, ¿qué debiera pasar? Que ella y yo tuviéramos un espacio chiquitito, a pesar de que fuera una curvatura. Y este espacio que nosotros vamos a tener va a ser el espacio interdental. ¿Por qué? Ella es un diente, yo soy otro diente, ¿vale? Espacio interdental. Ahora, ese espacio triangular que tengo aquí, tengo un triángulo que se forma inferior y un triángulo que se va a formar superior. Es algo que sí o sí se tiene que hacer, ¿vale? Y lo mismo, como esta es la cara vestibular de ella, y para ella es mi cara igual o palatina, para aquí también se forma un triángulo, porque acuérdense que todo está en 3 dimensiones. Y hacia atrás también se forma otro triángulo. ¿Está? Gracias. Ahora, ¿eso qué explica, chicos? Lo que estamos viendo, hay puntos de contacto que si yo estoy viendo tengo en dientes anteriores o en dientes posteriores. Y aquí lo estoy viendo desde ese espacio vestibular, espacio lingual, y aquí inferior y superior, ¿vale? Con nomenclatura, yo asumo que todo el mundo está ok, sabe nomenclatura, o hay alguien que se confunda todavía con nomenclatura.